Buenos días, mi nombre es Yajaira Vázquez. Le voy a hacer una breve reseña de lo que significa perfil criminal. Recuerde que a la hora de que pasa un crimen espantoso que vemos en el periódico, en una noticia en la TV, lo primero que nos preguntamos, quién era esa persona, tenía familia, por qué lo hizo, cuándo lo hizo. Y de esta manera nos hacemos tantas interrogantes. En esto consiste un perfil criminal. Para la justicia, para las leyes, existen personas que están capacitadas debidamente para hacer estos perfiles criminales. Es por esto que utilizan técnicas ya basadas en psicología, en sociología, para poder determinar estos perfiles criminales. Hemos visto casos tan atroces como son en nuestro país el come gente, Dorángel Vargas, que acechaba a sus víctimas en un parque, las esperaba, abusaba de ellas, más que todo mujeres, y las mataba. A él se le elabora un perfil criminal y así se pueden resolver los casos, también se puede prevenir, seguir adelante este asesino en serie, y también lo basamos este perfil criminal como una base o un ejemplo para otros criminales que vengan posteriormente. Vemos el caso también de Charles Manson. Él enviaba a sus discípulas mediante la mente, él las convencía para que fueran las asesinas. Igualmente se le hacía un perfil criminal y esto queda basado en la historia para, como ya dije antes, para futuros crímenes. Esto es lo que tratamos de estudiar a través de los perfiles criminales. Es una rama de la criminología muy amplia y bueno, lo que queremos aquí es tratar de desenvolvernos en esta área. Muchas gracias. Buenos días, soy Lixner Durán y les voy a hablar sobre la historia de la perfilación criminal, la psicología del crimen. Podemos ver que estos estudios van de muy larga data, cuando hace muchísimos años se llevó de la ficción a la realidad, lamentablemente. En 1841 Edgar Allan Poe publica un libro llamado El asesinato de la morgue, y posteriormente, en los años de 1888, el doctor George Phillips hizo una teoría llamada y basada en el modelo herida, el cual se basaba principalmente en observar cómo el agresor dejaba el cuerpo de la víctima, las características que esa persona tenía en su cuerpo y lo que, como mencioné anteriormente, el asesino dejaba allí, los indicios que podía dejar en la escena del crimen, indicaba bastante para un perfilador como él. Sin embargo, varias fuentes afirman que no fue él el primero en perfilar los crímenes, sino el doctor Thomas Bond, y otros dicen que fue César Lombroso. Lo que es sorprendente de estos casos es el uso y el manejo de la psicología para llevar a cabo estas investigaciones. En el año 70 el FBI hace uso inicial del nombre como tal de perfilador criminal.
hay que tomar en cuenta el desarrollo y uso de estos estudios para establecer aquellas conductas delictuales y aquellos posibles perfiles en las características mentales y físicas de aquellos que asesinan a otras personas, valga la redundancia. Sin embargo, cabe destacar que aunque se ha logrado bastante con la perfilación criminal, la rehabilitación para estos delincuentes aún está muy lejos de lo que debería ser. Se tomó en cuenta también la participación activa y constante de otros expertos como lo fue Robert Ressler. Inclusive en sus años hubo un caso muy importante en los Estados Unidos donde un payaso mataba a la gente. Lógicamente este payaso frente a todos era una persona decorosa, fue condenado a muerte y al doctor Ressler le tocó investigarlo e incluso finalmente este payaso le deja a él un retrato de él mismo. Fue algo bastante fuerte para él, según comentó en el documental que observé, donde dice que lo más difícil de ser un perfilador criminal es que no sabes con qué te vas a topar la siguiente vez y va a ser muchísimo peor de lo que has visto antes. Podemos observar que psiquiátricamente, psicológicamente se ha ayudado muchísimo a los perfiladores criminales y esto ha ayudado muchísimo a unidades de investigación criminológicas como lo son el FBI y otras en el mundo a lograr capturar a estos criminales que muchas veces y lamentablemente lo hacen por placer. Y claro, no hay justificación alguna para hacer algo así, pero ellos toman como un mismo tipo o una misma gama de personas para hacer estos delitos, los entierran en un mismo sitio y hay muchísimas teorías que han fundamentado este tipo de conductas delictuales y las relacionan con ciertos tipos de personas. Sin embargo, siempre se está en la constante investigación en los perfiladores criminales para lograr y ayudar a la justicia. Este ha sido mi aporte por hoy. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Felipe Gámez Silva, integrante del grupo número 5 y me corresponde abordar el tema ámbitos de aplicación del perfil criminal. En primer lugar tenemos que el perfil criminal está directamente orientado hacia la investigación de los crímenes importantes, tales como homicidios y violaciones, ya que las características propias de estos crímenes hacen que la policía o los órganos investigativos deban trabajar contra reloj. En segundo lugar tenemos que en estos mismos tipos de crímenes importantes, el perfil criminal o criminológico sirve como una guía para los investigadores al momento de orientar sus esfuerzos en la búsqueda del criminal que efectuó el hecho. Otra de sus aplicaciones es que permite relacionar homicidios, sobre todo en los casos en los cuales hay ciertas características que puedan conducir a un homicidio serial, un homicidio en serie, que es apreciable pues las características de esto mediante un perfil criminal. En cuarto lugar tenemos que también permite determinar contra quién se enfrentan las autoridades. Una de las maneras de aplicación o de aplicación del perfil criminal es cuando se determinan ciertas características en un individuo. Se puede efectuar, por ejemplo, provocaciones a través de la televisión para que éste incurra en alguna falla y pueda ser detectado por las autoridades. Y de igual modo tenemos que cuando se determinan las características posibles de este criminal o del sospechoso, se pueden preparar directamente las técnicas de interrogatorio en caso de que sea aprendido. Para culminar tenemos la función teórica. El perfil criminal permite a la vez pues determinar cuáles son las técnicas a aplicar para elaborar los perfiles criminales y contribuir pues a la parte dogmática en la investigación de los crímenes
de alta repercusión como homicidios y violaciones. Un caso en particular que podemos tener como ejemplo sucedió en los años 70 y 80, cuando Peter Sutcliffe, después conocido como el carnicero de Yorkshire, asesinó a 15 mujeres en diferentes distritos de Gran Bretaña. Y tal fue que no existían en ese entonces los perfiles criminológicos. Él hirió a 5 más y llegó a casi 2 toneladas de documentación e investigaciones separadas, cada uno de los distritos en los cuales cometió los crímenes. Hasta que en algún momento alguien llegó a la conclusión de que podía ser el mismo asesino, y fue cuando se pusieron de acuerdo para unificar toda la información, y esto arrojó que era necesario estudiar los patrones bajo los cuales se cometían los crímenes para ver si era un mismo asesino y existían los asesinos en serie. Y se logró pues aprender al sujeto y llegar a condenarlo como correspondía. Muchas gracias por su atención. Nos dejo juntos. Buenos días, mi nombre es Ingrid Díaz, estudiante de la carrera de Derecho, integrante del grupo número 5 en esta actividad, y me corresponde exponer sobre los tipos de perfiles criminales. Antes de entrar en el punto, es preciso repasar el concepto de perfil criminal como una técnica que se construye con base en la información sobre el conocimiento de las personas, los datos del delito, el escenario donde ocurre y la actuación de las víctimas y de los victimarios. Existen 3 tipos de perfiles: el perfil del agresor conocido, perfil psicológico o método inductivo. Este perfil se basa en el estudio de los casos para extraer patrones de conducta característicos de estos agresores. Se desarrolla básicamente en el ámbito carcelario, mediante entrevistas estructuradas o semiestructuradas a criminales violentos, condenados sin posibilidades que tengan de salir de prisión, de manera que puedan brindar una información y que con esta no tengan absolutamente nada que ganar ni perder. Las investigaciones policiales y judiciales también suelen usarse como fuente de información para este tipo de perfil. El estudio de estos criminales se complementa con entrevistas al personal penitenciario o carcelario, así como parientes y cualquier otra persona que pueda dar alguna información relevante sobre este tipo de agresores. En segundo lugar, tenemos el perfil de agresor desconocido o método deductivo. Este método se basa en el análisis de la escena del crimen en cuanto a sus evidencias psicológicas, de manera de poder deducir el perfil del autor del crimen. En este método se intenta pasar de los datos generales a los particulares de un único individuo. Se evalúa la edad del agresor, la raza de la víctima, las agresiones específicas que el criminal le hizo a la víctima, el dejar algún tipo de simbología, entre otros. Asimismo, además de la escena del crimen, se analiza también la victimología, las pruebas forenses, las características geográficas, emocionales y motivacionales del agresor. Para la realización de este perfil se tiene también en cuenta los datos aportados por el método inductivo. En tercer lugar, tenemos el perfil geográfico, y está relacionado con las características físicas del lugar. Podría llamarse el perfil de la escena del crimen, ya que intentan vincular las localizaciones de la escena del crimen con la probable residencia de un agresor desconocido. Este tipo de perfil emplea el concepto de mapa mental y trata de reconstruir una representación psicológica relevante de las áreas del crimen donde el agresor se sienta confortable. Es todo, muchas gracias, buenos días.
Buenas tardes, mi nombre es Javier Torres, mi expediente es 101000763B. La materia es criminología, vamos a hablar sobre la metodología de perfil. Ese fue el punto que me correspondió en este momento. La metodología de perfil, yo tomé dos puntos o dos tipos de metodología. Normalmente casi la mayoría de los autores toman uno solo. Yo tomé el perfil clínico y el perfil estadístico. Según el perfil clínico, que esta metodología clínica se basa más que todo en la experiencia, ¿no? Es donde el equipo encargado, la persona encargada de elaborar el perfil, estudia casos individuales y los compara con su experiencia acumulada, que supone muchos estudios de casos analizados anteriormente. El procedimiento es similar al empleado para hacer diagnósticos clínicos. Se basa en la tradición de la psiquiatría forense y de la psicología clínica. Es más, lógicamente, más basado en lo que es la experiencia o en los estudios que ha realizado este investigador de la metodología. Hay un modelo para ejemplificar mejor el perfil, esta metodología clínica, es sobre el modelo propuesto por el FBI. Este modelo propuesto por él toma 6 puntos importantes, que son, primero, la recolección y evaluación de la información obtenida a partir de la escena del crimen o su fotografía. Son estudios antecedentes de las víctimas y documentos disponibles, todo sobre el caso. La otra es la toma de decisiones acerca de la organización de la información disponible del caso en categorías significativas. Otro punto es la reconstrucción de la posible secuencia de los sucesos y del comportamiento de la víctima y del agresor. Otro es el análisis de la información obtenida y la construcción del perfil. El quinto punto, la comparación del perfil con las características de los sospechosos. El sexto punto es la evaluación del proceso mediante la comparación entre el perfil y las características de la persona que es detenida y condenada por el delito o los delitos analizados. Si nos ponemos a ver que este modelo, el FI, más que todo es basado en investigación y en experiencia. O sea, son estudios realizados sobre la víctima y sobre el victimario. Entonces, es una secuencia de hechos, de investigación. Ahora bien, sobre la otra metodología de perfil, que es la metodología de lo estadístico. Este enfoque se basa en los conceptos y métodos de la psicología experimental. Una es inductiva y la otra es deductiva. En este perfil estadístico se formula hipótesis que se someten a prueba mediante análisis estadísticos. Este procedimiento corresponde a la lógica inductiva. Esta es inductiva, la metodología clínica es deductiva, en lo que es necesario tomar información de varios casos y probar hipótesis sobre la ocurrencia o de varias características. Tenemos dentro de este perfil estadístico algo que se elabora en el análisis de la evaluación del victimario, que son la escena de crimen, el perfil geográfico, el modus operandi, la firma del asesino y la victimología. Estos son varios puntos que ellos toman de ahí. En la escena de crimen podemos ver que es donde el delincuente ha elegido para interactuar con su víctima. Es el escenario, ¿no? Es un espacio. En el perfil geográfico es un espacio, pero geográfico. Por ejemplo, podemos ver de que en Maracaibo los tipos de delitos son muy diferentes a los que se pueden ocurrir en Mérida, porque son delitos más llevado a lo que se refiere delitos de homicidio. En cambio, el otro son más delitos de hogar, de robos en hogares. Entonces, en lo que hablamos de la geografía, pues abarca mucho el tipo de delito también. Aparte, pues, en lo que describe en el aspecto geográfico, que es donde el delincuente se desenvuelve, donde se hace la escena de crimen también, ¿no? Los puntos geográficos de esos crímenes, su desplazamiento, el terreno en el que actúa, zona de riesgo, base de operaciones. Esto se refiere más que todo es a la parte de donde se desarrolla el delincuente como tal, el modus operandi, la forma como lo están haciendo, como lo hace, si es un asesino en serie,
que si en los diferentes asesinatos lo ha hecho de la misma forma, ese modo operandi, la firma, las formas como ellos lo hacen. Y la victimología es la relación que tiene la víctima con el delincuente. A veces el delincuente, la víctima hace que el delincuente que sea, o sea, es la víctima tiene una importancia crucial puesto que es el protagonista del hecho criminal. O sea, la víctima es la que promueve ese delito. Sobre ella recae el acto criminal y se representa en su persona o bien es el modo operandi o la firma del asesino. Bueno, muchas gracias todo por esto, por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.